de Levíticos. We're gonna read in the Bible Leviticus chapter 8. Y vamos a comenzar con los versículos del 1 al 3. Verses 1 to 3. Si usted tiene su Biblia con usted, abra Levíticos capítulo 8, versículos 1 al 3. Okay. Thank you. Amén. 1 al 3. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Then Jehovah spoke to Moses, saying, Toma a Aarón y a sus hijos con él, también las vestiduras de aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la canasta de los panes sin levadura. and the garments and the anointing oil and the bowl of the sin offering and the 2 rams and the basket of unleavened bread. Y reúne a toda la asamblea a la entrada de la tienda de reunión. And gather all the assembly at the entrance of the tent of meeting. Y Moisés hizo tal como Jehová le había mandado, y la asamblea se reunió a la entrada de la tienda de reunión. And Moses did just as Jehovah has commanded him, and the assembly was gathered at the entrance of the tent of meeting. Amen. Amén. Versículo 6. Verse 6. Luego Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. And Moses brought Aaron and his son near and washed them with water. Versículos 10 y 11. Verse 10 and 11. Después Moisés tomó el aceite de la unción, ungió el tabernáculo y todo lo que había en él y lo santificó. And Moses took the anointing oil and anointed the tabernacle and all that was in it, and sanctified them. Roció parte de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y el lavacro con su base para santificarlos. And he sprinkled some of it on the altar 7 times, and anointed the altar and all his vessels, and the laver and the base to sanctify them. Versículos 13 y 14. Verses 13 and 14. Después Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran, los vistió con las túnicas, los ciñó con bandas y les ató los gorros altos, tal como Jehová había mandado a Moisés. And Moses drew Aaron's sons near, and clothed them with tunics, and girded them with girded sashes, and brought upon them, just as Jehovah has commanded Moses. Luego trajo el novillo de la ofrenda por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda por el pecado. And he brought the whole of the sin offering, and Aaron and his sons laid their hands on the head of the bull of the sin offering. Versículo 18. Verse 18. Después presentó el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. And he presented the ram of the burnt offering, and Aaron and his sons laid their hand on the head of the ram. Versículo 22. Verse 22. Después presentó el otro carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. And he presented the other ram, the ram of consecration, and Aaron and his sons laid their hands on the head of the ram. Versículo 33. Verse 33. No saldréis de la entrada de la tienda de reunión por 7 días, hasta que se cumplan los días de vuestra consagración, porque se requieren 7 días para consagraros. And you shall not go out from the entrance of the tent of meeting for 7 days, until the days of your consecration are fulfilled. For it will take 7 days to consecrate you,
34. Como se ha hecho hoy, así ha mandado Jehová que se haga para hacer expiación por vosotros. And as we done this day, so Jehovah has commanded to do, to make expiation for you. 35. A la entrada de la tienda de reunión permaneceréis día y noche durante 7 días y cumpliréis lo que os encargó Jehová para que no muráis, porque así se me ha mandado. 35. And at the entrance of the tent of meeting, you shall stay day and night, 7 days, and keep the charge of Jehovah, that you may not die, for so are you commanded. 36. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que Jehová había mandado por medio de Moisés. 36. And Aaron and his sons did all the things which Jehovah has commanded through Moses. No sé si les ha pasado a ustedes de que han comprado un teléfono o una computadora. I don't know, saints, if this has happened to you, that you have bought a cell phone or a computer y luego desarrolla algún tipo de problema, algo no funciona. And then something happened with the computer or cell phone that it doesn't work. Usted saca el manual y empieza a ver el manual para tratar de entender cuál es el problema y tratar de resolverlo, ¿no? Then you open the manual and try to find what is the problem, to solve the problem. Y usted no entiende el manual. And then you don't understand the manual. No entiende el idioma, no entiende, you don't understand the points, the language, no entiende el diagrama que está allí, and even the diagram is foreign to you. ¿Por qué? Porque el manual está escrito en lenguaje técnico. The reason is that the manual is written in a technological language. Pero, usted conoce a alguien que es un diestro, un experto en informática. But then you know someone who is an expert in this matter of technology. Le explica el problema, le da el teléfono y dice, sí, así es, mira que papá, en 2 segundos, 1 minuto. And then he passes the phone to this person, and the person says, oh, that's easy. And in 2 seconds, everything is solved. The problem is solved. Pues, let me tell you, creo que acabamos de leer un lenguaje técnico. So we have read a technological language here in Leviticus. Pero qué bueno que tenemos un experto en informática. First of all, we have an expert in technology. Creo que en esta mañana vamos a poder descifrar este lenguaje técnico. And this morning we will be able to decipher this technological language. Y qué gozo estar aquí juntos para poder tocar este tema de la consagración. And it is so precious that we are here all together to take care of this subject, general subject of consecration, para que este fuego de la consagración arda en todos nosotros. In order for this consecration fire will be inflamed in us. Amen. El tema, ¿qué tal si leemos el tema de la conferencia? Read the general subject of the conference. ¿Qué es? Todos juntos. Consagrarnos al Señor, la su economía, según la revelación sagrada del libro de Levítico. Así que este tema pues sirve como punto de entrada. So this subject is like an introduction.
Si en usted no se ha encendido este fuego de la consagración, esperamos que en este fin de semana este fuego se encienda. If the fire of consecration has not been enlightened into you, we hope that this weekend the fire will be burning in you. Tal vez este fuego en algún momento se encendió, pero tal vez se apagó la llamita, ¿no? Maybe this fire was lit at certain point, but it faded out. Así que esperamos que este fin de semana se encienda nuevamente. We pray for this weekend that this fire will be lit up again. Y tal vez el fuego en usted se ha mantenido encendido por un tiempo, pero esperamos que este fin de semana ese fuego aumente y se encienda aún más. Even we pray for this weekend for this fire to be more intensified. Bueno, consagrarnos al Señor. Consecrating ourselves to the Lord. Y a su economía, And to His economy, según la revelación presentada en el libro de Levítico. according to the revelation that is shown in the book of Leviticus. Ese tema general tiene tres aspectos. This general subject has three aspects. El primero es consagrarnos al Señor. The first is for us to consecrate ourselves to the Lord. No sé cuál es su concepto con respecto a la consagración, I don't know what is your concept concerning consecration, pero quisiera dar una definición básica. but I would like to give a basic definition. Consagrarnos al Señor To consecrate ourselves to the Lord es darnos cuenta, is for us to realize percatarnos, entender and understand que el Dios del universo se ha entregado a nosotros. that the God of universe has given Himself to us. Todo lo que Él es, All what He is, todo lo que Él tiene, all what He has, todo lo que Él ha logrado, all what He has accomplished tenido, conseguido y alcanzado. and obtained, accomplished, Todo eso, everything Él se ha entregado a nosotros. He has given to us, even Himself to us. Él viene cara a cara y nos dice, aquí estoy. He comes face to us and says, here I am. Me entrego a ti. I'm giving myself to you. Todo lo que soy, todo lo que tengo, me entrego. Everything I am, I'll give it to you. ¿Me responderás? What would be your answer? Aquí estoy esperando tu respuesta. I'm here waiting for your answer. La consagración mide nuestra receptividad al corazón. Consecration is measure us concerning our handing ourselves to the Lord. Si usted se da cuenta de que todo lo que Dios es, If you will realize, Él está disponible para entregarse todo a nosotros. if you realize that all what God is so available and He is willing to deliver Himself to us, Si usted se da cuenta de eso, and you realize that usted lo recibe, lo you acepta, receive Him, accept, lo aprecia, lo valora, and appreciate Him, and value Him, dice sí, and then you answer, yes, sí, yes, yes. Esa es la consagración. that is the consecration. Esa respuesta, That's response. esa respuesta es nuestra. Your answer to Him is your consecration. Él se aparece y nosotros respondemos y esa respuesta es la consagración. He appears Himself, we respond or answer to Him, and that is consecration. Nos consagramos al Señor y también a su economía. We consecrate ourselves to the Lord and also to His economy. Bueno, la economía hay muchas maneras de poder verlo, pero déjenme darles esta definición o al menos de esta faceta, este ángulo. Well, to consider the economy, you can see it from different angles, but I'm going to show you just one facet of it. La economía de Dios es que Dios se enamoró de nosotros. God's economy is that God fell in love with us. De manera sencilla, esa es la economía de Dios. Se enamoró de usted. In a very simple way, God fell in love with you. Y esa economía es que él ahora busca obtener su esposa. And His economy is for him to now find his counterpart, his wife. Consagrarnos a su economía es que nos damos cuenta que eso está allí en el corazón. So to consecrate to His economy is for us to realize what is in God's heart. Nos damos cuenta que él se ha enamorado de nosotros. We realize that He fell in love with us. Y que el deseo de su corazón es obtener una novia. And that His heart's desire is for
for him to find a bride. Así que nos consagramos a que eso se lleve a So cabo. we consecrate ourselves in order for that heart's desire to be accomplished. Respondemos a que el deseo del corazón se cumpla, se lleve a cabo, We respond that God's heart desire would be accomplished. para que él obtenga su novia, su esposa, su compañera. In order for him to have his bride, his wife, and his counterpart. Bueno, todo esto lo vamos a ver en Levítico. Well, we will see all these aspects in the book of Leviticus. Un libro que tal vez nos lo saltamos. It's a book that maybe we skipped when in our Bible reading ¿Por qué? Porque tiene lenguaje técnico. because it has a technological language. Usted empieza a leer de esto, de aquello. You start reading from this and that, Como ella se apelona. and something you become overwhelmed. Pero ¿de qué habla Levítico? ¿De las ordenanzas levíticas? But what is Leviticus about? About the ordinances? Sí. Sí, habla de eso. Yes, Leviticus speaks about that. Pero déjame traducirle el lenguaje técnico. Let me start translating the technological language. Levítico es un libro de consagración. Leviticus is a book of consecration. ¿Cómo comienza Levítico? How does the book begin? Comienza con el holocausto. It begins with the burnt offering. ¿Qué es el holocausto? And what is the burnt offering? Representa a Cristo que vivió una vida de entrega absoluta y consagración para el deleite de Dios. The burnt offering represents Christ and the kind of life that he lived, a life of full consecration to God. Y nos representa a nosotros quien nos unimos a Él para vivir también tal vida de holocausto. And also it represents us who become one with him and becoming together that burnt offering life. ¿Cuál es el último capítulo de Levítico? Habla de las dedicaciones por voto. What is the last chapter of Leviticus about? It's related about consecrations or vows to God. En la traducción del lenguaje técnico, eso simplemente es una consagración más firme, más sólida y más completa. Translating this technological language in simple words is for us to have a more deep, absolute, and total consecration to God. Así que Levítico comienza con la consagración y acaba con la So Leviticus begins with consecration and ends up with consecration to God. Y ahora estamos en el capítulo 8. ¿De qué habla el capítulo 8? De la consagración de los sacerdotes. And now we are in chapter 8. And what chapter 8 is about? It's about consecration, the priest consecration. Pues sin duda, quizás ya nos hemos consagrado. No doubt, we for sure have already consecrated to the Lord. Pero ¿es esa consagración suficiente? Is it that consecration enough? ¿Es completo? Or sufficient? ¿Es completo? Complete? ¿Tiene carencia? Or there are shortages in our consecration? ¿Ciertas faltantes? Or some lacks in our consecration? Que el Señor en este fin de semana encienda esa llama de la consagración en nosotros aún más y más. May the Lord during these weekends lit up that flame of consecration in us more and more. Bueno, en el punto Romano 1, el título es la consagración de los sacerdotes. Well, message 1 title is the consecration of the priest, that Roman numeral 1 Dice, después de la promulgación de la ley y la edificación del tabernáculo en el Sinaí, Dios le dio a su pueblo todos los capítulos de Levítico a fin de adiestrarlo para que adore a Dios y participe de él y para que lleve una vida santa, limpia y gozosa. This Roman numeral says, after the decree of the law and the building up of the tabernacle at Sinai, God gave his people all the chapters of Leviticus to train them to worship and partake of him and to live a holy, clean, and rejoicing life. Levítico viene después de Éxodo. Leviticus is after the book of Exodus. ¿Qué nos muestra Éxodo? Éxodo nos muestra la salvación que Dios efectúa. Exodus showed us the salvation that God is accomplishing. Podemos resumir Éxodo en 4 palabras: redención, provisión
revelación y edificación. So we can summarize the book of Exodus with redemption. The second one is provision, revelation, and building. There's a word for the 4 words. Bueno, la salvación que se nos presenta en Éxodo, The salvation that is shown in the book of Exodus tiene por finalidad que nos entreguemos a Dios para que Él cumpla su propósito. This redemption or salvation has the issue for us to consecrate to Así God. que la salvación es una historia de consagración. So salvation is a history or story of consecration. Aquí se nos habla de la promulgación de la ley. Here we see the decree of the law. Después que Dios saca a su pueblo de Egipto, le provee el maná y el agua pasando por el desierto, lo lleva al monte Sinaí y Él les da la ley. After the Lord releases the children of Israel, take them through the desert, bring them before the Mount of Sinai. In the traveling, He gave them manna and water, and then bring them before the Mount of Sinai and give them the decree of the law. ¿Qué es la ley? Son What los is the 10 law? mandamientos. The 10 Commandments. Los primeros 5 mandamientos, The first 5 commandments. Dios le da a su pueblo una foto de Él mismo. God, in these first 5 commandments, gave a picture of Himself, a photo of Himself. Lo lleva a ese punto ahora, ¿para qué? Para revelarse, para mostrarles a ellos que Él es un Dios de amor, de luz, de santidad y de justicia. He bring them all through the desert and then before the Mount Sinai for Him to show Himself as a God that loved them. Y los segundos 5 mandamientos es una foto de usted junto con Él consagrado para llevar a cabo su propósito. And the second section, the next 5 commandments, is a picture of yourself with Him carrying out this kind of Purpose. Bueno, si usted... and marriage life. That's right. Sorry. Sweet marriage life. A sweet marriage life. Sorry, I'm supposed to be only the translator. Así que la ley, podríamos decir, son los 10 mandamientos, pero si usted traduce ese lenguaje técnico, Well, in a sense, the law of these 10 commandments. But if you translate those 10 commandments, that technological language, usted tiene que ver Jeremías 2:2. you need to see Jeremiah chapter 2, No lo vamos a ver. Jeremías 2:2, chapter 2, verse 2, 31:32 31, 32, y Ezequiel 16:8. and Ezekiel 16, 8. Y usted ve que la ley And you will see that the law era un pacto, was a pact, it was a contract. era un contrato, un documento a manera de compromiso matrimonial. It was a document, a contract as a marriage compact. Era el desposorio. Dios se estaba entregando a su pueblo al darle la ley para casarse con ellos. God was giving Himself to the children of Israel for them to get married. Lo llevó ahí y le dijo, aquí estoy, He brought them there and He said, here I am. me enamoré de ti, I fell in love with you. aquí estoy, quiero casarme. I want to marry you. ¿Me vas a responder? Are you going to respond to my request? Yo creo que todos los que nos hemos casado nos recordamos de ese momento nervioso, I think that all of us who are married remember that moment in which we were so nervous. a punto de declararle nuestro amor, pidiéndole a nuestra esposa que se casara con nosotros. We were there waiting for ask to our bride. Pusimos de to get rodillas married. Then we knelt down con el nudo en la tripa. and with our butterfly in our stomachs, Dios God también tiene esos sentimientos hacia usted. has such a feelings towards you. Dios está esperando nuestra respuesta. God is waiting for our answer. No se quede callado. Please don't remain silent.
No permanezca indiferente. Don't be Indiferente. indifferent. I'm sorry, indifferent. Dios tiene tales sentimientos. God has such a feelings towards you. El tabernáculo The tabernacle es simplemente Dios que viene al hombre, se encarna. Fija tabernáculo con el hombre. the tabernacle is basically God coming to us and becoming flesh. Es un Dios en quien podemos entrar y vivir en él. Becoming incarnated, in which we can dwell in Him, ¿Quién enter es el into Him. sacerdote? El sacerdote simplemente es aquel que responde. And who is the priest? Is basically the one who responds Aquel que or answers. responde, que dice sí y que luego lleva una vida en la que vive en Dios. And then, after responding with a yes to God, it's a person who lives a life in God. Así que todo el libro de Levítico es un libro que adiestra al sacerdocio para que lo adoremos, para que participemos de él. The whole book of Leviticus is a book to train us in order for us to participate in God and to worship Him. Para que llevemos una vida santa, limpia y gozosa. And to live a holy, clean, and rejoicing life. Así que en el punto 2 dice que el relato en Levítico 8 trata sobre la consagración de Aarón y sus hijos los sacerdotes. So Roman numeral 2 speaks about the record in Leviticus 8 concerning the consecration of Aaron and his sons, the priests. En el A dice que esto indica que las ofrendas descritas en los capítulos del 1 al 7 tienen como finalidad la consagración u ordenación de los sacerdotes. Letter A then says that this indicates that the offerings in chapters 1 through 7 are for the consecration or ordination of the priest. Levítico del 1 al 7 habla de 5 ofrendas, el holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda de paz, la ofrenda de pecado y la ofrenda por las transgresiones. The book of Leviticus in the first chapters speaks about 5 basic offerings: the burnt offering, the meal offering, the sin offering, the trespass offering, and the peace offering. Ahora, ¿cuál es el tema entonces de Levíticos del 1 al 7? So what is the subject in Leviticus from chapter 1 to chapter 7? Creo que si me siguen la pista van a responder la consagración. If you follow the line of thought, you will say consecration. Normalmente pensamos que las ofrendas son sacrificios, Normally we think that the offerings are just sacrifices. pero la palabra en el hebreo es corbán. Es una palabra muy específica. But the word in Hebrew is korban, very specific En word. Levítico 1:2 dice, cuando alguno de vosotros presente una ofrenda a Jehová. Presente una ofrenda a Jehová. Levítico 1:2. In Leviticus 1 and 2 says that when you present an offering before Jehovah, before God, Esa palabra allí, ofrenda, es un regalo, un presente. this word offering there means a gift, something that you bring as a gift. La nota en la versión Recobo lo explica, quisiera solo presentarles esto. Dice, en un sentido estricto, las ofrendas no son sacrificios, sino dádivas entregadas a Dios por quienes sienten aprecio por Cristo. The footnote says, concerning the word offerings, it says, strictly, the offerings are not sacrifices, but presents given to God by the appreciators of Christ. Los sacrificios son para redención, para propiciación, mientras que las dádivas, es decir, las ofrendas, son regalos
que fomentan una íntima comunión entre nosotros y Dios. Sacrifices are for redemption, for propitiation, whereas presents are gifts for intimate fellowship between us and God. Así que el que ofrenda, y esas 7 capítulos de Levítico hablan de estas 5 ofrendas, So the one who gives this offering, and this first 7 chapters speaks about these offerings. así que el que viene y presenta una ofrenda está lleno de sentimientos de aprecio por Dios. So this one who comes forward and presents these offerings is full of feelings toward God. Así que ahí dice presenta ofrenda, ese es el lenguaje técnico. The technological language is to present offerings. Déjeme traducírselo. Let me translate it to you. El sacerdote se da cuenta que Dios se entregó a él. The priest realized that God has given himself to him, Y él está tan lleno de aprecio y de sentimientos profundos que viene y le entrega, le da un regalo, una dádiva a Dios para tener una íntima comunión. and this priest realized this, so he is also full of feelings and come towards God and gives something to him. Así que las ofrendas son una historia de consagración. So the offerings are the story of consecration. Y la primera ofrenda, que es el holocausto, es la ofrenda rectora. So the first offering, which is the burnt offering, is the leading offering. ¿Y qué es el holocausto? Literalmente, holocausto significa algo que asciende a Dios. And what is the burnt offering? Literally, burnt offerings means something that ascends, goes up to God. Algo que asciende para el deleite, para la satisfacción de Dios. Something that ascends for the delightment and satisfaction of God. Así que esto representa a Cristo, que vivió una vida de absoluta entrega y consagración a Dios para el deleite y la satisfacción de Dios. This represents Christ, who was the only one who lived a life of total consecration and absolute consecration for God's satisfaction and Y enjoyment. cuando ponemos nuestras manos con Él y somos uno con Él, nos identificamos con Él, también llevamos tal vida de holocausto. Then when we lay our hands on Him, we identify with Him and with His living, and we live a life of consecration. Y en tal vida de holocausto, entonces descubrimos que nuestra vida está llena ahora de la humanidad de Cristo, que es la ofrenda de harina. And when we realize this in the burnt offering, we then realize that our hands are full of Christ's living and Christ's humanity. Y estamos llenos de una vida de comunión en intimidad con Dios y en paz con Dios, que es la ofrenda de paz. And then we live a life of full fellowship and communion with God, and then we live and we are at peace with God, and we live a kind of life of peace with God. Y cuando cometemos errores, porque los cometemos, tenemos la ofrenda por las transgresiones. And then when we make mistakes or sins, we have the trespass offering. Y cuando erramos por lo que somos, tenemos la ofrenda de pecados para que se restaure esa íntima. And then when we fail because we are sins, we have the sin offering that restore our fellowship with God. Así que consagrar, la palabra consagrar significa literalmente llenar las manos. So, literally, the word consecration is to have your hands full. El sacerdote consagrado, ¿qué era? Era alguien que tenía las manos llenas de Cristo. So, in plain words, what is a priest? A consecrated priest is the priest that has his hands full of Christ. ¿Cómo están sus manos? How are your hands right now? Me pone sus manos. ¿Cómo están? ¿Qué hay ahí? What's in your hands? ¿Están vacías o están Are llenas? your hands empty or full of Christ? Oh, que el Señor nos adiestre. Oh, may the Lord train us.
para que lo adoremos y participemos de Él. in order for us to worship Him and participate of Him. Que Él gane un sacerdocio con las manos llenas de aprecio, llenos de estas ofrendas, de este Cristo maravilloso. May the Lord gain this kind of priesthood with the hands full of appreciation and full of Christ. Y de esa manera llevemos una vida santa, limpia y gozosa. And in such a way, we will live a holy life, a clean life, and a rejoicing life. Bueno, ahora nos vamos a saltar al F y vamos a seguir la secuencia de los versículos en cuanto al proceso de la consagración. Letter F, you mean? Now we're going to move to Roman numeral 2, letter F. ¿Qué tal si lo leen en inglés? How about if we all read this in English? Letter F. The consecration of Aaron and his sons at the entrance of the tent of meeting signifies that our consecration for the priesthood is not only before God, but also before the church. Así que ahora llegamos en cuanto al proceso, primero es el lugar donde nos consagramos. Now, concerning the process of consecration, the first thing is the place where we consecrate ourselves. Usted no se puede consagrar en el patio de su casa. You cannot consecrate at your patio yard, in front of your house, in your yard. You cannot consecrate yourself in such a place. El sacerdote se tenía que consagrar a la entrada de la tienda de reunión. The place for consecration was at the entrance of the tent of meeting. Y aquí él estaba en dos direcciones, ante Dios y ante la tienda de reunión. And and the priest was in two different directions, before God, but also before the tent of meeting. Santos, cuando nos consagramos, estamos en el centro del universo. Saints, when we consecrate ourselves, we are in the center of the universe. Porque estamos en el romance divino. Because we are in the divine romance. Y el romance divino es el tema de toda la Biblia y el secreto del universo. The divine romance is the theme of the whole Bible and the center of the universe. Así que aquí estaba el sacerdote por una parte ante Dios. So here we have the priest first before God, que nos lleva a la eternidad pasada. That bring us to eternity past. Pues que Dios antes de la fundación del mundo nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Because God chose us before the foundation of the world and before the foundation of the earth to be holy and without blemish before Him in love. Before Him in love. Así que estamos ante Dios, pero también estamos ante la iglesia, a la entrada de la tienda de reunión. So we are before God, but also we are before the tent of meeting, before the church. O sea, estamos en dirección a la eternidad futura. So we are in direction or pointing to eternity future. Porque esa iglesia, because this church llega a ser el cuerpo, becomes the body, que llega a ser la novia, and then the church, the body becomes the church, the bride. Y cuando Dios lo obtiene, se cierra esta era y entramos en la eternidad. And when the Lord gets this bride, the age is over and we enter into eternity. Así que cara a cara ante Dios nos damos a Él. So face to face, facing God, we give ourselves to Him. Y cara a cara ante la iglesia nos entregamos a la iglesia. And also, facing the church, we give ourselves to the church. Nos entregamos, nos consagramos a Cristo y a la iglesia. We consecrate ourselves to Christ and the church. Nos consagramos a experimentar a Cristo para edificar la iglesia. We consecrate ourselves to experience Christ to build up the church. Si no hay tal consagración, estamos privando a Dios de la iglesia, de su novia, de su complemento. If we don't have such a consecration, we are hindering God to accomplish His desire concerning having His bride. Pero si
le damos tal consagración, si respondemos a su amor, But if we give ourselves to Him in consecration and we respond to His love, entonces Él y nosotros juntos llegamos a ser la iglesia. then He and us together become the church. En el momento de esa respuesta, de esta consagración, se junta la eternidad pasada con la eternidad futura. In the very moment in which we have this kind of consecration, eternity past and eternity future come together in one. Ahí estamos en el romance divino, And then we are in the divine romance en el secreto del universo. and in the universe, the secret of the Esta universe. es una vida llena de significado. This is a life full of meaning. Ahora, cuando nos presentamos, estamos bonitos, hermosos. bien presentados. When we present ourselves to Christ, are we really pretty in a proper condition? No, necesitamos ser lavados. No, we need to be washed. Así que el punto G, si lo leemos en español, So if we read point G in Spanish, please, in dice Spanish, que Moisés lavara con agua a Aarón y a sus hijos. Significa que para consagrarnos al sacerdocio tenemos que ser lavados por el Espíritu. Así que somos lavados por el Espíritu porque nuestra condición es una de estar contaminados, sucios, inmundos. we are washed by the Spirit because our condition is that we are contaminated. Así que en Corintios So in Corinthians, se nos habla de que esto fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido santificados. so in 1 Corinthians 6:11 says, and these things were some of you, Habéis sido lavados por el Espíritu but Santo. you were washed, but you were sanctified by the Spirit. Así que ninguno podía acercarse a Jehová con inmundicia, ni siquiera, ni aún menos podía servirle. No one could come before the Lord with a blemish, with something unworthy, because he cannot serve God in such a way. Así que aquí experimentamos simplemente que el Espíritu nos lave interiormente de la contaminación en nuestro ser interior. So, in this step, we are washed inwardly by the Spirit to help us to be cleansed of our blemish and dirty Y condition. le decimos, Señor, lávame, limpia. And then we tell the Lord, Lord, wash me, cleanse me. Luego, en el punto H vemos que había una unción que se llevaba a cabo. Then in point 8, we see something concerning the anointing. Este era el tercer paso de este proceso. Moisés ungió. This is the third step in this process. Moses anointed. Ungió el tabernáculo, el altar y el lavacro con todos sus utensilios para santificar. Moses anointing of the tabernacle, the altar, and the laver with all their utensils. Esto significa que Cristo en la iglesia, que es el tabernáculo, This signifies that Christ and the church, which is the tabernacle, la cruz, que es el altar, the cross, which is the altar, y el lavamiento del Espíritu, que es el lavacro, and the washing of the Spirit, which is the laver, están vinculados al sacerdocio neotestamentario con miras a la santificación de los sacerdotes. are related to the New Testament priesthood for the priest sanctification. En el punto 2 se nos explica qué es la unción, y leo, dice, la unción del sacerdocio tiene como finalidad hacer que Dios sea uno con nosotros. And point 2 says the anointing brings the triune God compounded with Christ's humanity, human living, death, resurrection, ascension to the priest and to the church life. This indicates strongly that the anointing of the priesthood is to make God one with us. Pues la unción significa que todo cuanto Dios es, For the anointing signifies that whatever God is así como todo cuanto Él hace is y done hará, llega a ser nuestro. and will do are ours. ¿Qué significa la unción? Ahí habla de la unción. What anointing means?
Déjeme traducírsela Let me translate to you del lenguaje técnico. from the technological language. La unción significa Anointing means que Dios that se entrega a nosotros God gave himself to us, todo lo que Él es, all what he is, todo lo que Él tiene, all what he has, todo lo que Él ha logrado, all what he has accomplished obtenido, and conseguido obtained y alcanzado. and accomplished. Todo eso Él se derrama sobre nosotros como la unción. Everything what he is, he pours himself upon us as the anointing. Y como una promoción especial, And like a special promotion como parte del paquete, from as part of the package, the whole package, Él unge el tabernáculo, he anoints the tabernacle, que es Cristo en la iglesia, la mezcla de Dios con el hombre para la expresión corporativa. who is Christ and the church as the mingling of God and man for the expression. Y Él unge el altar, que es la cruz, And he anoints the altar, which is the cross. es decir, que en esta unción viene el poder y la capacidad para aniquilar nuestra constitución natural. So in this anointing, inwardly, it has the capacity to terminate with all our negative constitution. Nos unge entonces con las experiencias en Cristo para darle fin a nuestro vivir, a nuestra vida, a nuestra constitución natural. Esa es la cruz. So, in the anointing, we have the cross that brings in everything that is needed to terminate with our sinful condition and our natural Y condition. también ahí está ungido el lavacro, que es el lavamiento continuo por el Espíritu como aguas vivas y refrescantes. And also, the laver is also anointing, representing our continuous washing by the Spirit. Bueno, el cuarto paso era que eran vestidos. Ellos tenían ciertas vestiduras sacerdotales con las cuales eran ungidos, que está en el punto I. The next point concerning the process is the clothing, which is shown in letter I. Estar vestidos con las vestiduras sacerdotales es estar adornados con los atributos de Cristo mezclados con sus virtudes humanas. Moses clothing the sons of Aaron with priestly garments signifies that the believers as New Testament priests are adorned with Christ's divine attributes, mingled with his human virtues. Nuestra expresión externa debe manifestar los atributos divinos de Cristo expresados en las virtudes humanas. Our outward expression should be Christ's divine attributes expressed in human virtues. Así que, santos, no es suficiente meramente servir a Dios. So, saints, it's not simply merely for us to just serve God. ¿Qué expresión portamos? What is the expression that we bear? ¿Cuál es nuestra expresión externa? What is our outward expression? Las vestiduras tenían como función manifestar gloria y hermosura, según Éxodo 28. The garment's purpose is to express glory and beauty. La gloria tiene que ver con la divinidad de Cristo, a expresar los atributos de Cristo. Glory is related to Christ and expressing Christ's attributes. Y la hermosura se refiere a que estos atributos divinos estaban mezclados con las virtudes humanas, y esa viene a ser la expresión externa del sacerdote. And the beauty is related to that the attributes are mingled with the human virtues. And when this happens, that becomes the expression. En Gálatas 3:27 que dice que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. In Galatians 3:27. Galatians 3:27 speaks about that though all of us who have been baptized in Christ, we have been clothed with Christ. Así que experimentamos a Cristo
Y entonces ese Cristo que experimentamos internamente viene a ser nuestra expresión externa. Esa es nuestra vestidura sacerdotal. So we experience this Christ inwardly, and when we have this experience, this Christ that we have experienced becomes our outward expression. ¿Cómo puedo revestirme de Cristo más y más? How can I be clothed of Christ more and more? Él tiene una presencia personal e íntima dentro de nosotros. He has an inward personal presence in us. En cualquier situación específica, particular. In any particular or specific En situation, cualquier momento específico. in any specific moment, En cualquier entorno en el que estemos. in any kind of environment that Si le we are in, prestamos atención a esa presencia personal de Cristo en nosotros if we pay attention to that inward presence of Christ y in lo us, tomamos como nuestra persona, and we take Him as our ahí nos person, revestimos. then in practicality we're clothing ourselves of Christ. Y ese vestir nos santifica. And this kind of clothing sanctifies us. Ese vestir, esa expresión viene a ser aquello que nos santifica. And this clothing, this expression is what becomes our sanctification. La consagración es tan preciosa que incluso nos cubre. The consecration is so precious that even clothes us. Amén. Ok, vamos entonces ahora a las ofrendas. Now we turn to the offerings. Hay una serie de ofrendas. There's a acá. series of offerings. En el J dice, In letter habla J. del novillo de la ofrenda por el pecado. Speaks about the bull of the sin offerings. Lo primero entonces con respecto a la ofrenda es que somos recordados de nuestra constitución natural caída y pecaminosa. The first thing concerning the offerings is that we are reminded concerning our natural, sinful, fallen condition. ¿Qué hay en nosotros? Carne, What we have in ourselves, flesh, viejo hombre, the old man, pecado que mora en nosotros, the sin that lives in us, Satanás, Satan, mundo. the world. Pero Cristo es nuestra ofrenda por el pecado. But Christ is our sin offering. Y participamos de tal ofrenda para que este Cristo ponga fin a este pecado en nuestra vida. And that we participate of this sin offerings in order for Christ to terminate Pero eso this sin. no era solamente eso, sino que el sacerdote llevaba la iniquidad del pueblo. But not only so, the priest bore upon his shoulders the sin of the people. Esta ofrenda por el pecado era para llevar la iniquidad de la asamblea So this sin offering was to bear upon his shoulder the sin of the people of Israel. Esto significa que participamos de la vida de Cristo, la vida que pone fin al pecado, no solamente de nosotros, That means that we participate not only with the life of Christ, we participate concerning our sin, but also we bear the iniquity of the people of es God. decir, sobrellevamos el pecado de otros. We bear upon ourselves others' sin. Y podemos ministrar a Cristo como vida que pone fin en el pecado de otros. And then we are able to minister Christ as life, and such a life ends up the sins of the others. Pero según Gálatas 6:1, esto es con un espíritu de mansedumbre. But according to Galatians 6:1, this is with a spirit of meekness. ¿Por qué hay pecado? Porque el corazón está endurecido. Why people sin? Because the hardening of their heart. Esta es una de las tareas más desafiantes del sacerdote. This is one of the tasks, or more difficult tasks of the priest. Requiere amor Requires love para no condenar. in order not to condemn others.
requiere luz requires light para que haya discernimiento y percepción de cuál es la verdadera condición. in order to have discernment and perception of the real condition of people. Requiere vida Requires life para poder ser fortalecido, in order to be strengthened, poder ministrar a Cristo para que ese Cristo ablande el corazón de esa persona que está en pecado. to be able to minister Christ in order for Christ to soften those hardened hearts, Para cuidarlo con ternura in order also to take care of people with tenderness, y también requiere paciencia, and requires patience perseverancia, and perseverance, esperando que sea el Espíritu el que opere en esa persona, just waiting for the Spirit to be the one who operates in those people. para que esa persona entonces vuelva en sí So this person come to their senses, y se ablande su corazón and then his heart become tender, y luego confiese sus pecados, and then confess their sin, tome medidas con respecto a ese pecado and take measures concerning the sin, y luego se vuelva a Dios and then turn to God. y sea su comunión restaurada. And then the fellowship of this one be restored with God. Esta es la ofrenda o el novillo de la ofrenda por el pecado. This is the offering or the bull of the sin offering. Sexto era el carnero del holocausto. De ahí eran degollados 2 carneros. Number 6 is concerning the ram of the burnt offerings. Uno In era these offerings, 2 rams were sacrificed. Uno era el carnero del holocausto y el otro era el carnero de la consagración. These two, one was of the burnt offerings, and the other one is the concerning the consecration. El carnero del holocausto The ram of the burnt offering obviamente se refiere al Cristo fuerte, refers or signifies the strong Christ, quien es nuestro holocausto. who is our burnt offering. Y esto nos recuerda And this reminds us que como servidores that as serving ones, tenemos que estar absolutamente entregados a Dios, we must be absolutely given to God. pero no lo estamos. But we are not. Nos recuerda eso. Deberíamos estar so this- absolutamente entregados a Dios, pero no lo estamos. This ram of the burnt offerings remind us for us to be fully consecrated to God, but we are not. Por tanto, debemos tomar a Cristo como nuestro holocausto. So we need to take Christ as our daily burnt offering. Diario, es un holocausto diario. This is a daily burnt offering. A lo largo de la noche oscura de esta era hasta la mañana. Throughout the dark night of this age until morning, Es decir, hasta que el Señor retorne. until the Lord returns. Así que en esta oración le decimos, Señor, yo no soy para ti. So in this prayer we confess, Lord, I'm not for you. No soy absoluto, I am not absolute, pero tú sí eres. but you are. Yo no vivo una vida I consagrada, don't live a consecrated life, pero tú but sí. you do. You do. Pongo mis manos sobre ti. I lay our hands upon you. Me identifico contigo. I identify myself with you. Uno contigo. I'm one with you. Te tomo como mi holocausto. I take you as my burnt offering. Y luego entonces vamos ahora al segundo carnero, que es el carnero de la consagración. Then we go to the second ram, the ram of consecration. Y este es el Cristo fuerte, en virtud de quien nos consagramos para ejercer nuestro sacerdocio. So the ram of consecration signifies the strong Christ for our consecration in the assuming of our priesthood. Ahora, quisiera pasar un tiempecito acá, tengo cierta carga en particular. I would like to stay for a while in this point because I have a particular burden. En estos versículos se nos dice que una vez era degollado el carnero de la consagración. In this verses says that once this ram was slaughtered or sacrificed, Versículos 23 y 24 de Levítico 8, in Leviticus 28, 23 and 24, dice que degolló el carnero y luego tomó la sangre in that verse says that Moses slaughtered the ram and it took the blood y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, and put it on the lobe of Aaron's right ear sobre el dedo pulgar de su mano derecha and on the thumb of the right hand y sobre el dedo pulgar
de su pie derecho. and on the big toe of his right foot. ¿Qué significa esto? What is the meaning of this? ¿Cuál es la traducción del lenguaje técnico? What is the translation of the technological language? Esto significa que esta sangre This means that this blood of Christ purifica lo que oímos. purifies what we hear, Purifica nuestras manos purify our hands con relación a nuestra obra, nuestro concerning trabajo. our work, Y purifica nuestros pies con relación a nuestro andar. and purify our feet concerning our walk. Lo que usted hace y donde usted anda es dirigido por lo que usted es. What you do with your hands and where you walk is led by what you hear. Así que es crucial So it is entonces crucial prestar atención a la palabra de Dios. For us to pay attention or to listen the word of God. Pues es conforme a lo que escuchamos que entonces obramos y And- también andamos. Because it is according to what we hear, then we do, and then we walk. Así que nuestros oídos tienen que ser lavados, So our ears need to be washed, ungidos, anointed, circuncidados, circumcised, abiertos. open. Ahora, aquí hay dos pasajes en las Escrituras que nos hablan de este proceso. Then there are two passages or two scriptures portion that speaks about this Uno es process. Levítico 8, 23 y 24 que se refiere al sacerdote. One is Leviticus 8, 23 and 24 concerning the priests, Y el otro también está en Levítico 14, versículo 14. and the second one is also in Leviticus 14:14. ¿Y sabe a quién se refiere? And do you know what is this verse about? Al leproso. To the leopard. Así que son la misma persona. It is the same person. El leproso The leopard llega a ser el sacerdote. becomes the priest. Aleluya. Aleluya. ¿Es usted un leproso? Yo sí soy. Are you a leper? Yes, and me too. Pero podemos llegar a ser sacerdotes. But we can become priests. Ese mismo proceso de purificación de ese leproso contaminado, sucio, The very same process of this leper, totally contaminated and dirty, ese mismo proceso de purificación The same- del leproso también era el mismo proceso aplicado al sacerdote. the same process of purification for the leper was the same process concerning the consecration of the priest. Esto es muy precioso. This is very impressive. No hay excusas. There's no excuse. Todos somos leprosos. We are all leopard. Dios sabe eso. God knows this. Tal vez usted se sorprendió, pero Dios lo ha sabido todo ese tiempo. Maybe now you are surprised that you are a leopard, but God knew it all the time. Pero qué precioso que el mismo, y solo hay estos dos pasajes de la Biblia que nos hablan de esto, es el mismo procedimiento de la limpieza del leproso, es el procedimiento para la consagración. This is so marvelous because these two portions of the scriptures are the only two portions that speaks about this process of purification. Ahora, ¿qué tal nuestros oídos? How about our ears? ¿Cómo está su oído? How is your ear? En Isaías 50, versículos 4 y 5, In Isaiah 50, verses 4 and hay 5, unos versículos muy preciosos. very precious verses. Dice, el Señor me ha dado lengua de discípulo. It says, the Lord Jehovah has given me the tongue of the instructed, Para que sepa sostener con una palabra alcanzada. that I should know how to sustain the weary with a Y word. aquí viene una frase muy tierna. Mañana tras mañana me despierta. Now, a very tender expression is here. He awakens me morning by morning. Despierta mi oído. He awakens my ear Para que escuche como discípulo. to hear as an instructed one. Y luego el versículo 5 dice, And then el verse Señor says- Jehová me abrió el oído. Then verse 5 says, the Lord Jehovah has opened my ear. Ahora, en cuanto a nuestro oír santo, Concerning our hearing,
hay dos aspectos. There are two aspects concerning our hearing. Por una parte, On the one hand, debemos ser purificados en cuanto a todo lo que oímos. okay, on the one hand, we need to be purified concerning everything we hear. Es decir, debemos estar apercibidos, atentos, sintonizados para escuchar la voz de Dios. We need, in other words, we need to be aware and very attentive, to be attuned with God speaking. Esto es como el esclavo en Éxodo que se consagra a Dios, continúan en la esclavitud. This is as the slave in the book of Exodus, that he is a slave and then he consecrates and it continues in his slavery. ¿Y qué ocurre? Le horadan la oreja con lesna. Then his lobe is nailed. It's open, Y él está a la puerta and he is at the door. con la oreja horadada con lesna. Es decir, el oído le fue abierto. So his ear was open. He's there with his ear open. Y el esclavo, And the slave, él está ahí atento al amo. he is very aware and attentive to his master. Esto nos salva tanto del pecado de la rebelión, que es hacer, o sea, que no es hacer lo que hemos escuchado. This saves us from the sins of rebellion, which is not to do what we was told to do. Pero también nos salva del pecado de la presunción, que es hacer algo que no se nos ha mandado hacer. And also save us from the sin of presumption, which is for us to do something that we was not told to do. El esclavo estaba allí a la puerta con la oreja abierta, esperando simplemente que el amo dé las instrucciones que diga, y entonces obedecer. So the slave was at the door with his ear open, just waiting for the master's instructions in order for you to go ahead and do it. Pero también, santos, en nuestra consagración, en particular nuestros oídos, debemos tener otro aspecto. But concerning our consecration and our ear here, we need to have a second aspect. Y esto es que no le prestamos atención a todo aquello que no apoya nuestra consagración. And it is this: we do not pay attention to anything that can affect our consecration. Es decir, no solo tenemos que estar atentos al hablar del Señor, In other words, it's not only for us to be aware of the Lord speaking, sino que también debemos rechazar todo aquello que no apoye nuestra consagración But also- y que no sea algo que apoye nuestro servicio. we need y to nuestro amor. reject everything that can affect our consecration and our service to the Lord. En el estudio de vida, el hermano Lee da un ejemplo muy precioso de una pareja. In the Lo lives- aplica a la vida matrimonial. In the life study, Brother Lee gives an illustration concerning a couple, and this can be applied to the marriage life. Entonces el hermano podría estar muy sólido, muy en el Señor, pero entonces viene la esposa y le empieza a hablar cosas negativas. In this illustration, Brother Lee says that the brother could be very strong and steady serving the Lord, but his wife come and begin to speak negative things toward him. Él queda muerto y ni siquiera puede orar en la reunión de oración. And this hearing kills him, and even he cannot pray in the prayer meeting because of his wife O tal speaking. vez la hermana esté muy bien y el esposo viene y le empieza a hablar chismes y cosas negativas. On the other hand, it could be the opposite, that the sister is okay, but then she listened to her husband with negative speaking, and she's killed. Así que en este sentido, santo, debemos estar atentos a no escuchar ningún chisme. So, in this sense, dear saints, we need to be aware, not to pay attention to any gossip, A nada negativo, to nothing, anything negative, porque todo eso afecta nuestra consagración. because all these kind of things affect our consecration. Miren, en estos días estuvimos con una experiencia como esposa, habíamos visto una pareja que no había llegado a la reunión. In Y this- esto es muy positivo, estar pendiente de los santos. In these days, my wife and I, we were taking care of a couple, and we were aware of a couple that was not coming to the meeting. And that is positive, to be, paying attention to those who don't come to the Tenemos meeting. que estar atentos, So quién we viene need a to la be reunión y aware quién no. who comes to the meeting and who doesn't. Y entonces empezamos
a especular qué podría ser la causa. Then we began to speculate about what would be the cause. Le digo, Let me tanto a tell ella you. como a mí es como que That caused us like this. y empezamos a orar. And then we start to pray, began to pray. No siempre ocurre así, pero Not all the time this happened, but praise the Lord, this time happened. fue algo tan directo, tan especial, es como, no vayas por ahí, ora. It was something very direct. It was like we heard a voice, stop, it's better to pray. Así que tenemos que ser adiestrados incluso lo que escuchamos. Yes, we need to be trained concerning what we hear. Prestarle atención a la palabra And del Señor, then to pay attention to the word, porque eso afecta lo que hacemos because this affects what we y do también afecta cómo andamos. and how we walk. Aquí se nos dan estos versículos de Lucas 10, versículos 38 al 42 que nos hablan de María. Here we the outline showed us some verses from Luke 10, 38, 42 concerning Mary. Y tenemos que ser como María cuando el Señor le dijo, una sola cosa es necesaria. And we need to be like Mary when the Lord says only one thing is necessary. María se sentó a los pies del Señor para escuchar su palabra. Mary sat at the Lord's feet to listen to his word. Ella se acercó al Señor. She came close to the Lord. Santos, para nosotros la sonrisa del Señor lo es todo. For us, dear saints, the Lord's smile is everything. Anhelamos su manifestación, su sonrisa para con nosotros. Ella se acercó para estar en la presencia personal de Dios. We need his presence, we need his smile. That's why Mary came closer to him. Pero ella también se sentó a los pies del Señor. But she sat down at ¿Qué his feet. significa eso? Que ella se humilló, es decir, ella se negó a sí misma. What does it mean? That she denied herself. Ella tomó una posición en la cual hizo caso omiso de sí mismo, se negó a sí misma. She took a position in which she denied herself, didn't take care of herself, Pero también se sentó. but she sat down. Es decir, que ella se detuvo. She stopped. Es por eso que usted esté sentado ahí, pero por dentro ande por Rusia y por... For instance, quién sabe, ande por you may todas be partes. sitting down here, but your mind, you may be in Russia or somewhere else. Pero santos, para escuchar al Señor, ¿qué requiere? Requiere que nos detengamos. But dear saints, in order for us to listen properly to the Lord, we need to stop and sit down. Que nos calmemos, In order for us to be calm, quietos, stay quiet, tranquilos. tranquil. Así como esa agua Like está the- tranquila, refleja, ¿no? Refleja ese paisaje. Like the water in a pond, when the water is tranquil or set, it reflects the scenery. Entonces ella escuchó la voz del Señor. So she heard the Lord's voice. El Señor le había dicho a muchos que él iba a morir crucificado The Lord told many that he was going to be crucified, y nadie le prestó atención. but nobody paid attention to him. Lo dijo varias veces y nadie le prestó atención, He said that many times, but nobody paid attention to him excepto María. except Mary. Y María lo ungió para su sepultura. And then Mary anointed him for his burial. ¿Cuándo fue que ella lo escuchó? When did she hear him? Cuando ella estaba ahí sentada a sus pies. She was right there, sitting down Ella at her escuchó. feet. Y entonces el servicio de ella fue para la satisfacción del Señor. So her service was for the Lord's Es satisfaction. decir, que nuestro servicio al Señor, si lo escuchamos, Our service to the Lord is if we listen to Him, entonces podemos servirle conforme a su deleite y su voluntad y su deseo. then we can serve Him according His desire, heart desire, according to His intention, according to His will. No servimos conforme a mis preferencias o lo que a mí me gusta, sino que servimos como María, ungiéndolo para su sepultura, entendiendo lo que está ocurriendo y lo servimos para llevar a cabo su deseo. I think you have to say in Spanish. Amen. I mean in English. It's too long. So then when we're before the Lord and we hear Him, then we don't serve according to our capacity Right. or our preferences. We serve Him to meet His need, to meet His desire. Amen. And she anointed Him
for the burial because she heard. Amen. Amén. Señor Jesús. Bueno, este proceso santo se llevaba a cabo por 7 días. This process of those priest consecrations lasted for 7 days. Se repetía lo mismo cada día por 7 días. And everything was repeated exactly the same for 7 days. Esto nos muestra que esto es un proceso que lleva toda nuestra vida. This shows that this is a process that takes our whole life. Y nos muestra la solemnidad del sacerdocio. And also showed us the solemnity of the priesthood. Si no lo llevamos a cabo, morimos. If we don't carry this out, we die. Que el Señor nos adiestre. May the Lord train us. Que levante tal atmósfera en su recobro para que seamos sacerdotes. May the Lord raise up this kind of atmosphere in His recovery in order for us to be the proper priests. Sacerdotes consagrados. Consecrated priests. Que servimos conforme a su deseo y satisfacción. Who serves according to His will and His desire. How about if we all pray 2 by 2s and then the brothers will tell us what would be next. Amen. Señor. I want to share very briefly something related to consecration. Quiero compartir algo corto concerniente a la consagración. One day, I was being driven by Eric Romero to the training. Un día el hermano Eric me estaba llevando al entrenamiento en su vehículo And I saw a big sign in the street y vi una señal grande en la carretera from the Marines. de los marinos, del ejército, de los militares. It said, "We're not interested in your signing up. We're interested in your compromise." Y decía, no estamos interesados en que ustedes simplemente se unan a nosotros, sino estamos interesados en su compromiso. It seems to me that somehow the word consecration, we know it. We know it so much. I know it since I was in high school when I had my first consecration. Me parece que de algún modo entendemos a qué se refiere la consagración. Aún desde mis años de la escuela secundaria he estado escuchando esto y tenemos cierto entendimiento de qué es la consagración. But a compromise to Christ and the church. Pero estar comprometidos con Cristo y la iglesia, I think that somehow reaches further. creo que eso va más allá. So I want to share 2 examples to prove this. Quiero compartirles 2 ejemplos para probar esto. It's wonderful that we hear the Lord. Es maravilloso que escuchemos al Señor,
Sometimes we don't hear him. A veces no le escuchamos. It's wonderful to be in spirit. Es maravilloso estar en el Espíritu, We're not 24 hours a day in the spirit. pero no estamos 24 horas en el Espíritu. So I will just share 2 experiences I had. Así que les compartiré 2 experiencias que he tenido. Last Monday, after having been away on the weekend on a trip, El lunes pasado, después de haber estado fuera durante el fin de semana, I got a phone call. tuve una llamada telefónica. Brother, several saints are away. We have a meeting tonight. Can you come to this meeting? Decían, hermanos, hay varios hermanos afuera, tenemos una reunión esta noche, ¿puede usted venir a la reunión? I was really tired, Y yo estaba tan cansado, but I didn't dare say no. pero no me atreví a decir no. So I said, well, right now I need to do something for the church, Así que dije, ahora mismo tengo que hacer algo para la iglesia, which was true. que era verdad. So later on, we called, and what happened was the brother was going to pick us up, but because of the time that went by, he was already home. There was no time for him to pick us up. The meeting was canceled. Y después más tarde el hermano que iba a recogernos, en ese momento se ocupó en otras cosas, finalmente no pudo ir a recogernos y como resultado se canceló la reunión. I repented to the Lord, Yo me arrepentí delante del Señor, but I felt I was tired. pero yo sentí, bueno, yo estaba cansado So the Lord told me, y el Señor me dijo, yes, you're consecrated to the Lord. sí, tú estás consagrado al Señor, If it is convenient. si te es conveniente. Also, the Lord told me, you're Spanish. Y el Señor también me dijo, tú eres hispano, You're part of the mañana people. tú eres parte de esta gente que hace las cosas para mañana. I was really exposed, Y fui muy expuesto, but I realized it's true. pero me di cuenta que es verdad. I have served the Lord for more than 50 years, He servido al Señor alrededor de 50 años and I had this failure. y tengo esta falla. You may say, well, yeah, you were tired. You know, it was a moment of weakness. Y usted dirá, pero estaba cansado, hermano, estaba débil. No, No, it was the reaction of a Spanish brother esa es la reacción de un hermano hispano from mañana people. que deja las cosas para mañana. But you're going to say, oh, you served for 50 years, and I'm a new one in the church. Forget about it. Y usted dirá, oh, pero usted ha servido por 50 años y yo acabo de llegar, olvidémonos. The thing is, something so simple, so basic, El asunto es que hay algo tan simple y tan básico, hear the Lord. escuchar al Señor. It's so easy. You get a phone call, can you go somewhere? Lord, do you want to go? Es tan fácil, recibe la llamada, ¿puede ir a tal lugar? Primero pregunta, Señor, ¿tú deseas que yo vaya? And then if the Lord says yes, you say, Lord, give me the grace, I'm tired. Y entonces si el Señor te dice, ve, pues entonces le decimos, Señor, dame la gracia, estoy cansado. Many years ago, I got a phone call at 2 in the morning. También unos años atrás tuve una llamada telefónica a las 2 de la mañana. A brother was desperate. He didn't know what to do. Un hermano estaba desesperado y no sabía qué hacer. Fortunately, that time, I did turn to the Lord, and I was able to speak to the brother. Y afortunadamente en esa ocasión me pude volver al Señor y pude hablar con el hermano.
But I could have very well said, what's the matter with you? Call me in the morning. Pero hubiera podido yo decirle, ¿qué te pasa? Llámame en la mañana. So brothers and sisters, especially Spanish brothers and sisters from Mañana people, Así que hermanos, especialmente nosotros los hispanos que dejamos las cosas para mañana, we have to listen to the Lord. necesitamos escuchar al Señor. Come to the Lord. It's so easy to ask the Lord, Lord, what about this? I don't know what to do. Es venir al Señor, es tan fácil y preguntarle, Señor, ¿qué debo hacer? But we need to humble ourselves. Pero necesitamos humillarnos a nosotros mismos. We think we know what to do. Creemos que sabemos lo que debemos hacer. But remember, always remember, we are the wife. Pero recuerden, siempre recuerden, nosotros somos la esposa. We are not the husband. Nosotros no somos el esposo. When the proper wife doesn't know what to do, she asks her husband. Cuando la esposa apropiada no sabe qué hacer, ¿qué hace? Le pregunta al esposo. This needs to be our living. Este necesita ser nuestro vivir.